Muy buenas tardes, mi nombre es Johnny Rivera, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta vez vamos a hablar sobre el conflicto social y la exclusión jurídica. En el segundo semestre del año 2019 ha traído consigo lo que verdaderamente podría llamarse una primavera latinoamericana. Gran parte del continente surgen numerosos movimientos sociales con demandas de cambio de muy diversa índole. Estas demandas son suscitadas por acontecimientos específicos de cada país. Las interpretaciones de estos acontecimientos han sido de índole muy variada, la mayoría siendo emitida desde un determinado discurso político e ideológico. Construye aplicaciones que lo llegan a ser hipótesis, sino meras suposiciones o hasta ocurrencias momentáneas que no logran asumir la realidad, magnitud y profundidad del fenómeno social que sigue desarrollándose en estos días. En la historia de América Latina han sido muy escasas las ocasiones en que en varios países a la vez se han dado movimientos sociales en cadena. La segunda década del siglo XIX trajo movimientos libertarios y anticolonialistas de este tipo que llevaron a la creación de las diversas repúblicas hispanoamericanas. En el siglo XX, reacciones militares contrarias al cambio social desataron olas dictatoriales en todo el continente, pero resulta posible afirmar que solo en este año se han dado esas reacciones populares continuas que superan las fronteras nacionales y que se acercan a un movimiento continental. El primero de ellos fue la Primavera Árabe, que comenzó en 2010, cuyas olas alcanzaron hasta el 2013. En esos mismos años, 2011-2012, se dio un movimiento Occupy, que tuvo importantes repercusiones en los países industrializados del hemisferio norte. Más recientemente, el movimiento Meto ha tenido serias repercusiones políticas en varios países del norte, en Rusia y de manera especial en el aspecto político norteamericano. Algunos observadores políticos han querido ver la existencia de una movilización política anticapitalista global vinculado a los movimientos populares latinoamericanos recientes a los que se han dado en Cataluña, en Argentina, en Grecia, en Irán e incluso en el Reino Unido. Quien afirma además que las protestas ocurren en ciclos y que son en su mayoría secuelas de rondas previas de movilizaciones. Este autor considera que en efecto existe un movimiento global de protesta en el que no ve signos de cambio de sistema, sino más bien oportunidades para el posicionamiento geopolítico y para el mejoramiento del papel de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales. En la promoción de democracia, Jones en el 2019, las aplicaciones sociológicas o psicológicas para los grandes movimientos de protestas apuntan a un sentido global de frustración, de repudio a las autoridades. Este sentido se comparte y se multiplica a través de las redes sociales. Fuentes a este tipo de explicación habría que decir que se trata del mismo tipo de descontento que ha detonado las graves revoluciones en tipo de descontento general que se dispara por un acontecimiento específico que puede ser económico o político. Los conflictos sociales en Latinoamérica y su específica explosión en este año puede ser analizados a la luz de la conflictividad global.
pero en mi criterio tiene raíces y perspectivas concretas que tanto los acerca como los alejan de los movimientos de otros lugares del planeta. Este artículo postula la idea de que una causa importante del descontento social latinoamericano y de sus manifestaciones públicas en movimientos populares en la historia, exclusión que sufren numerosos grupos sociales. Sostiene este artículo, asimismo, que esta exclusión está dada por los sistemas jurídicos. Se trata entonces de una exclusión que se produce a sí misma a través de diversos cuerpos legales que son portadores de los sentidos que les consideran como los sentidos sociales aceptados a una etapa histórica determinada. La constitución de la democracia, según Jack Blacking, coincide en las posibilidades de la creación de sentidos sociales compartidos. Estas posibilidades de creación solo es políticamente afectiva. Cuando estos sentidos se caen a partir del conocimiento que tiene el respaldo estatal, es decir, normas jurídicas o jurisprudenciales que eventualmente consolidan estos sentidos en doctrina. Ahora bien, por la misma naturaleza de sus creaciones, estos sentidos son excluyentes, son creados desde la base de la gran inequidad y solo a partir de la inequidad intelectuales o intereses de determinados estados sociales y políticos. Convocados estos estados por la presión popular, el 17 de junio de 1789, los representantes populares logran que se declare como Asamblea Nacional a las 10 de la mañana del martes 14 de julio de 1789. 100.000 personas apoyan a esta asamblea. Se reúnen fuentes a la prisión de la Basílica, con lo cual se inició toda la cadena de acontecimientos ideológicos y políticos que se llama Revolución Francesa. Si comparamos con las ideas que postula Jones, encontramos que la Revolución Francesa tiene antecedentes en movimientos populares previos a que a su vez trae consecuencias en movimientos populares en Europa, América Latina y el Caribe. Para 1848, la monarquía francesa ya había sido restaurada y una nueva ola de descontentos populares surgía en contra de Luis Felipe. Karl Marx, en efecto, Marx, en su 18 Brumario de los Bonapartes, realiza un análisis de los acontecimientos de 1848 a 1852 y encuentra que su teoría de la lucha de las clases puede explicar que cada uno de los sucesos encuentra Marx que se puede diferenciar tres etapas en estos levantamientos. La primera etapa que va desde febrero a mayo de 1848 y que contribuye al prólogo de esta revolución, pudiendo llamarse una república social que surgió cuando un pueblo tomó el poder por la fuerza de las armas y derrocó al monarca. La segunda etapa, que va de mayo de 1848 a mayo de
1849 y que Marx llama República Burguesa. Esta etapa surgió cuando se llamó a elecciones populares para constituir una asamblea y en ella resulta triunfante una mayoría de elementos conciliadores con el régimen monárquico. Ello dio origen a un nuevo levantamiento popular en el que el pueblo resultó derrotado, habiéndose empuñado a 3.000 personas y deportado a 15.000. La etapa final se da la inesperada elección de Luis Bonaparte como presidente, quien derrota a todos los líderes revolucionarios, incluido a Lamartine. Luis Bonaparte determina, dando un golpe de estado y asumiendo todos los poderes en 1851. Marx concluye que el partido proletariado fue traicionado por una pequeña burguesía que se llama el franco final de la insurrección. Las raíces ideológicas del conflicto, la democracia latinoamericana que se encuentra en la actualidad en conflicto tiene un punto de partida histórico en las guerras de independencia del dominio español que tuvieron lugar a principio del siglo XIX. Todos los procesos independientalistas recibieron como factor de influencia todo a las ideas ilustradas como un movimiento liberatorio de Estados Unidos y Francia. Es decir, su origen ideológico es claramente liberal. Bajo este signo liberal surgieron también la mayoría de las repúblicas latinoamericanas, adoptando, con su notable excepción de Brasil, por la democracia como forma de gobierno. Así pues, estas incipientes democracias libertales han luchado frente casi a todos los siglos para cumplir estos ideales de libertad. Se puede entonces afirmar que el liberalismo ha sido el compañero constante de las repúblicas latinoamericanas. De esta afirmación ni siquiera puede excluirse la Constitución ecuatoriana del 2008, que es esencialmente liberal. Ahora bien, es necesario diferenciar aquí el liberalismo político fruto del empirismo inglés y de la Ilustración, cuyo enfoque es predominante fisiológico y político del neoliberalismo. Surgió a mediados del siglo XX, en cuyo núcleo tiene preeminencia las concepciones económicas anglosajonas. Por supuesto, las asunciones básicas del neoliberalismo tienen relación a la interpretación que si las realidades socioeconómicas hacen las grandes comparaciones y con los intereses de estas identidades de alcance global. Tanto en el caso chileno como en el caso ecuatoriano, puede arguirse que han existido gobiernos de tenencia socialista que han limitado la esencia de este factor. Es verdad que se ha aplicado políticas en ambos países que promueven la necesidad, movilidad social, pero también es verdad que muy definitivamente estas políticas pueden superar inequidades y exclusiones consagradas durante 2 siglos a través del sistema jurídico y demás.
en parte a través del procedimiento político necesariamente excluyente que los comunes a los países latinoamericanos, que son portadores de los sentidos, que se consideran como los sistemas sociales aceptados en una etapa histórica determinada. Estas exclusiones está dada por los sistemas jurídicos. Se trata entonces de una exclusión que se produce a sí misma a través de los diversos cuerpos legales, una causa importante del descontento social latinoamericano y de sus manifestaciones públicas en movimiento popular es la histórica exclusión que sufren numerosos grupos sociales. Bueno, eso es todo lo que puedo aportarles. En honor al tiempo, no puedo seguir argumentando, que es un tema muy extenso, muy variado y hay mucho que acotar. Es todo lo que puedo decirles. Muchas gracias.